Pero a modo de repaso, hermano, las últimas 7 semanas hemos derribado e intencionalmente atacado los dioses de Egipto. El primer dios era el dios Osiris, que representa el dios de la sangre. Usted conoce la historia, la primera plaga, cuando Dios le dice a Aarón que extienda su mano y las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. Que representaba Osiris, el río Nilo, representaba productividad, comercio, dinero, finanzas. Ahí era donde se exportaba y se traía recursos dentro y fuera de Egipto. Al Dios convertir el agua en sangre, es Dios diciéndole a Egipto: la fuente de su comercio no son las aguas, soy yo. Por eso fue que Dios intencionalmente atacó al río Nilo, porque las 10 plagas representaban 10 dioses o 10 ídolos que tenía Egipto. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Y esa era la plaga que obstruía la fertilidad, obstruía el comer. La gente veneraba, los egipcios veneraban las ranas. No podían matar. Si usted mataba una rana, eso era cárcel, hermano. Ahora imagínese todo Egipto repleto de ranas. Y dice el texto que se metían en los hornos. Que eso afectaba, la gente no podía comer. Porque si mataban una rana, caerían presos, perdían su vida. Así que afectó, produjo hambruna, impedía la reproducción, no podían haber intimidad porque rebozo que dentro de ese momento íntimo aplastaran. O sea, las consecuencias de las ranas era Dios diciéndole a Egipto: dependan en mí. Cada una de las plagas, el agua en sangre, las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, de las úlceras, del granizo, del langosta. Todas estas plagas eran Dios diciéndole al pueblo egipcio: el único Dios verdadero soy yo. Ahora, esto es importante. Y si no termino el mensaje, pues ya veo que no lo voy a terminar. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque acuérdese que Egipto está en Israel, o el pueblo hebreo está en Egipto por 400 años. ¿Ok? Y ellos están ahí subyugados al trabajo, al dulos en el griego, esclavizados, y no podían adorar libremente a sus dioses, a su Dios, el Dios de Israel, sino que los dioses que imperaban en Egipto eran todos estos dioses representado en cada plaga. ¿Qué hace Dios? Dios desea libertar a su pueblo, pero para libertarlo Él tiene que expresar y manifestarse. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo sabían de Jehová, conocían de Jehová. Acuérdese que el Jehová de Abraham, el Jehová de Isaac y el Jehová de Jacob es el Jehová de Israel. Pero Abraham, Isaac y Jacob nunca vivieron en Egipto. Ellos vivieron al otro lado de Egipto. Y antes de ese episodio de esclavitud, ellos tenían experiencia. Usted conoce la historia. Génesis 12. Sal de tu tierra, tu parentela, hágase tu padre y te bendeciré y será de bendición. Abraham tiene una promesa. Sacrifica a Isaac. Intenta sacrificarlo y Dios hace provisión. Usted conoce la historia. Jacob peleó con el ángel. Dios le dio bendición. De la descendencia de Jacob tiene 12 hijos que son el pueblo hebreo. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron un contacto personal con Dios porque eran esclavizados. Es como si, no sé si usted tiene a alguien que años atrás era, presidente, gobernador, alguien de influencia en su país. Y usted está aquí ahora en otra realidad, pero usted conoce. Yo recuerdo que mami hablaba de mi tatarabuela. Ella era alcaldesa, ella era presidenta, pero usted está en otra realidad aquí. Así estaba Israel. Sabían del Dios de sus antepasados, pero no habían tenido un encuentro personal con Él en cuanto a manifestación, en cuanto a providencia, en cuanto a salvación respecta. ¿Por qué Dios permite las plagas? 2 razones. Para que el pueblo egipcio vea que no hay otro Dios como Jehová. E inclusive
cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, sabe que muchos egipcios se fueron con los hebreos, porque llegaron a la conclusión: el Dios de los hebreos es el verdadero Dios. Pero el otro lado de la realidad es que hay un pueblo que por 400 años no habían visto a Dios. Dios orquestra estas plagas para decirle a Egipto: yo soy Dios, pero para decirle a Israel: yo sigo siendo el Dios de sus padres. Y llegó la hora para desatar y que ustedes caminen en las promesas que tengo para con ustedes. Dios comienza a desatar. Pero ahora permíteme hablar de la plaga número 8. Y esta la encontramos en el libro de Éxodo capítulo 10 y versículo 12. Mira lo que dice la Biblia. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para traer la langosta. Hermano, estas son las langostas que usted come en lobster. Esta no es esa. A fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Cuando usted comienza a mirar las 10 plagas, las 10 plagas se rompen en 3 grupos de 3. La primera, la segunda, la tercera es un grupo. La cuarta, la quinta, la sexta es otro grupo. La séptima, la octava y la novena son otro grupo. Y la plaga número 10 es la mortal. Pero cada una de estos grupos de 3 son plagas que Dios está desatando, una incrementándose encima de la otra, con el fin de causar que el pueblo egipcio y el faraón, que dicho sea de paso, hay 10 plagas, pero habían 11 dioses, porque el faraón era considerado un dios. Dios está atacando, y cada grupo de 3 es más intencional, es más intenso, es más apoteósico, y el pueblo egipcio está llegando a la conclusión: oh faraón, si tú no te rindes, vamos a morir aquí, hermano. Esta plaga número 8 es casi la penúltima, hermano, que Dios está desatando unas cosas, porque ¿cuál fue el plan de Dios con el pueblo hebreo? El plan de Dios con el pueblo hebreo era soltar a mi pueblo de la mano fuerte del faraón. ¿Con qué fin? En múltiples veces dice la Biblia: dile a faraón que deje a mi pueblo ir. ¿Para qué? Para que me sirva y para que me adore. Para que me sirva y para que me adore. Todos los juicios de Dios sobre el pueblo egipcio estaban dirigidos a probar que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses de Egipto, hermano. Escúchame, iglesia. Y hay veces que en la vida cristiana, Dios permite que unas cosas usted pase en la vida, no porque Dios quiere que usted sufra. Hay veces que Dios permite unas cosas que pasen en su vida para que usted pueda ser testigo de la veracidad del poder que el Dios que usted sirve, hermano. Escúchame, iglesia. El mensaje era tanto para los egipcios como para los hebreos. Pero no solo el mensaje era para aquel tiempo, iglesia. El mensaje es para la iglesia del día de hoy. Es para ti, es para mí. Que Dios, y este es el mensaje es que Dios es un Dios de pacto. Él pactó con Abraham y dijo: te bendeciré, y en ti será bendita todas las familias de la tierra. Él le dijo a Abraham: mira las estrellas, así será tu descendencia. Ese pacto que Dios hizo con Abraham antes de la experiencia de esclavitud todavía está pendiente. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple promesas. Y quizás usted no lo vea cuando usted quiere verlo, pero eso no implica que Él no va a cumplir lo que Él ha prometido, hermano. Dios es un Dios de pacto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? Que Dios tiene dominio sobre la naturaleza, que Dios tiene dominio sobre la gente, que Dios tiene dominio sobre los recursos, que Dios tiene dominio, dice el salmista, de Jehová es la tierra, vamos, iglesia, y su plenitud, el mundo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que no hay otro Dios, que el único Dios verdadero es Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que Dios defiende y ama a su pueblo y protege a su pueblo de los juicios que van a venir sobre la tierra.
Estas 10 plagas es una sombra de lo que está ocurriendo. Mire, hermano. Ya estoy pensando en escatología. Date quieto. Stick to the text. Pero bueno, la plaga número 8, hermano, que viene siendo la plaga de las langostas, era un tipo de insecto que tenía como función comerse toda la vegetación. Escucha, iglesia. Esta plaga, representada por los dioses egipcios, era el dios o el ídolo llamado Nuri o Serapí. Escucha esto, hermano. Jehová una vez más prueba que él es Dios por encima a los dioses de los ídolos y de los egipcios. Iglesia, escucha esto, hermano. Lo que el granizo no pudo destruir, dice la Biblia, que esta plaga de langosta lo arrasó todo, hermano. Escucha, iglesia. Y Dios le pide al faraón que deje a su pueblo ir. ¿Para qué? Para que le sirva. Al principio, hermano, él dice que no. Pero luego dice el texto que él cambia su opinión y quiere controlar al pueblo de Dios para adorar a Dios. Escucha esto, hermano. Cuando Faraón ve que la cosa está fuerte y que todo se está muriendo y que todo está desapareciendo y que todo está siendo aniquilado, ahora el Faraón dice: ok, yo cedo. Pero mira cuán distorsionado estaba el corazón del faraón, que ahora él lo suelta, pero lo suelta con controles y lo suelta con condiciones. Escucha esto, hermano. Yo lo voy a soltar, pero van a ser conforme a mis reglas. Escucha, iglesia. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico? El golpe a los dioses de la agricultura, hermano. Las langostas destruyeron todo lo que había quedado tras la plaga del granizo. Y Dios directamente atacó al ídolo o al dios Set, que es el dios protector de las cosechas. También ataca al dios Min, que lo hablamos un par de semanas atrás, que es el dios de la fertilidad. Atacó a todos estos dioses de manera intencional. Y ahora Egipto está viendo que todos los dioses que ellos adoraban se están postrando al único Dios verdadero, hermano. Pero esta langosta, hermano, Dios la desata, que representan el juicio de Dios sobre toda idolatría. Escúchame, iglesia. Esta plaga de la langosta tuvo como objetivo destruirlo todo. ¿Por qué? Porque toda cosa que usted pone en el camino entre Dios y usted, toda cosa que usted se postra, todo ídolo que usted se postra, Dios lo destruirá y lo va. Mira, hermano. En el desierto, Dios le dio a Israel, ¿qué le dio? Un mandamiento por cada plaga. Esclavizado, Dios le dio 10 plagas. En el desierto, Dios le dio 10 mandamientos. Es como que Dios le está diciendo: tienes que reemplazar los dioses de Egipto. Y para lograr ver esa metamorfosis espiritual, ahora tienes que apropiarte de 10 mandamientos. ¿Y cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel? ¿Cuál fue? Tiene que ver con adoración. Tiene que ver con rendirle a Dios la adoración debida a su nombre. Mire, hermano, Dios no compite con nadie, hermano. Dios no compite ni con su mamá, ni con su papá, ni con su trabajo, ni con su carrera, ni con sus hijos, ni con su dinero. Dios no compite con nadie. Y cuando usted se da la tarea postrarse a otro ídolo, Dios desata la langosta que se va a arrasar con todo, para que llegues a la conclusión: si yo no me rindo a Dios, lo voy a perder todo. Por eso el salmista dice: quédate con el palacio, quédate con todo esto, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Por eso el salmista dice: prefiero estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos, hermano. La langosta representaban el juicio de Dios sobre la idolatría. ¿La idolatría de qué? Porque, pastor, yo no adoro. Yo no adoro. Pero bueno, hay muchas maneras de adorar. Hay diferentes tipos de idolatrías. ¿Sabe cuál es una de las idolatrías? La idolatría de la seguridad. De la seguridad económica. Hay otra, la idolatría de el control humano. ¿Y qué representan estos dioses hoy?
I got time. ¿Qué representan, hermano? Mira, hermano, representan lo que Egipto vivió en lo físico. En ocasiones nosotros lo vivimos en lo espiritual y en lo emocional. Porque, hermano, la angustia de ver cómo se nos escapan los recursos, cómo se nos escapan el tiempo y las oportunidades. Mira, yo soy el tipo de persona, hermano, te lo digo. Dios no tiene que hablar conmigo mucho. Yo, a la que yo vea que estoy haciendo algo que los resultados son negativos, yo no peleo con Dios. Hay gente que le gusta pelear como el faraón, peleando con Dios. Y peleando, y peleando. Gente cabezona, hermano. Hay gente cabezona. Pero usted tiene que llegar a un punto que cuando usted comience a ver, espérate, las cosas no están cuadrando. Esto como que no hace sentido. Puede que usted tenga que rendirse a su agenda, a su propósito y a su plan, y someterse al plan de Dios. Porque, hermano, vengo a animarte en esta hora. Todo creyente que se postra exclusivamente a Dios y se somete al plan de Dios, aunque se vea que estás perdiendo, estás ganando. Estás ganando, escucha, iglesia. Pero nuestra cultura vive obsesionada con la productividad, con lo que puedo tocar, con lo que puedo acaparar, hermano. Y esto en ocasiones, ¿sabe lo que hace? Nos lleva a tener un espíritu de autosuficiencia. Hay gente que cree en Dios, pero creen en ellos más que Dios. Hay gente que cree en Dios después que todos los recursos de ustedes ya usted lo ha exhaustado. Pero, hermano, nuestra dependencia primero tiene que estar en Dios y no en las cosas. Escucha, iglesia. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versos 16, 19 al 21. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde ladrones minan y hurtan. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón. ¿Qué es lo que eso está hablando? ¿Revoltillo de huevos? No, lo que eso está hablando es que cuando usted no le da a Dios lo que a Dios le corresponde, una cosa se come la otra y la otra se come la otra. Usted se va a dar cuenta que el problema suyo no es ninguna otra cosa que rendirse a la voluntad del Señor y entender y discernir los tiempos y decir: espérate, si estoy perdiendo acá, se me pincha la goma acá, pierdo trabajo acá, no tengo nada aquí, no tengo nada allá. Hermano, antes de que lo pierda toda, llega a la conclusión y decir: Señor, me postro ante ti, me rindo a ti, te lo entrego todo para no perderlo todo, hermano. ¿Qué reflejan estos textos? Reflejan la fragilidad de lo material cuando Dios no es el centro, hermano. Todo lo que usted tiene es frágil, ausente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted vino desnudito a esta tierra. Y usted sabe cómo se va a ir. Desnudito también. Porque todo lo que usted tiene es frágil. Dinero viene y va. Casa nueva hoy, 20 años. Mira, yo tengo una casa ahora que el aire se está rompiendo. Y a veces me levanto con aire acondicionado. Al otro día me levanto con calefacción. Porque esa es la realidad. Las cosas que tenemos son frágiles. Las cosas que tenemos van y vienen. Las cosas que tenemos son temporeras. Lo único que no cambia es el Dios a quien usted se postra. Por eso, hermano, no haga el intercambio por las cosas que Dios te da por encima del Dios que da las cosas. Las langostas son como símbolo de juicio y del llamado al arrepentimiento. Dios está desatando esta langosta para que Faraón se arrepienta, para que el pueblo egipcio entienda: espérate, suelten a esta gente, hermano. Y dice el texto en el versículo 15 que la langosta lo cubrió todo. Se lo llevó todo. Porque, hermano, cuando lo que amamos más que a Dios es amenazado o destruido, Dios no está siendo cruel. No malinterprete lo que Dios permite como un Dios cruel. Él es un Dios misericordioso. Porque si fuese otro, te aniquila a ti también, hermano. Pero lo que Dios está haciendo cuando Él suelta estas plagas, lo que Dios está haciendo es diciendo: suéltalo, ríndete, sométete a la voluntad.
Hay veces que para ver gloria hay que soltar unas cosas, hermano. ¿Qué tú estás dispuesto a soltar? ¿Qué tú estás dispuesto a identificar como lo más importante, de mayor prioridad en tu vida? Because this is a matter of priorities. Esto se trata de prioridades, hermanos. De prioridades. ¿Estás construyendo tu vida sobre la productividad o sobre la presencia de Dios? ¿Estás tú haciendo lo que haces por tu conocimiento o por tu dependencia en Dios? Ama más a los logros que al Dios que te dio la vida. Esas son preguntas que tenemos que hacerlo mientras que las langostas están arrasando con todo, hermano. Por eso yo vengo a decirte que no sueltes a Cristo. No abandones a Cristo. Hermano, todas las cosas perecerán. Jesucristo nunca perecerá, hermano. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, hermano. Por eso hoy Jesús nos invita a dejar de perseguir las langostas, las cosas que van a desaparecer, y buscar el alimento que nunca se agota, hermano. Por eso cada juicio revelaba la impotencia satánica y revelaba también al otro lado el poder inagotable de Dios. La pregunta es: ¿a quién usted va a adorar? ¿A quién nos vamos a postrar? Este mensaje, hermano, se repite en todas las confrontaciones. En todas las confrontaciones. Moisés le dice a Faraón: suelta a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. Hermano, Satanás, representado por el faraón, revela su plan desde el principio, que Dios no fuera adorado por su pueblo. Escucha, iglesia, en esta plaga faraón está diciendo: si no puedo evitar que adoren a Dios, entonces voy a controlar cómo lo adoran. Y sabe que muchos creyentes están en ese ciclo vicioso espiritualmente. Escucha, iglesia, hay muchos que el diablo dice: no, está bien, que vaya a la iglesia, pero no se va a postrar. Que vaya, pero yo voy a controlar las pautas. Yo voy a controlar cómo van a adorar. Yo voy a controlar a qué nivel se van, que vayan a la iglesia, que canten corito. El faraón le dijo a Moisés: no, mira, váyanse, pero yo le voy a decir a dónde van a ir, hasta qué lugar van a llegar. Porque el diablo tiene como fin sentirte que eres libre cuando aún estás atado. Escucha, iglesia. Por eso estas plagas revelan los impedimentos satánicos para que no se lleven a cabo la adoración a Dios como Dios exige que le adore, hermano. Eso que hace Faraón. Faraón refleja las constantes luchas que enfrentan los creyentes. ¿Para qué? Para ser consistentes en su adoración a Dios. Me quedan un minuto. Yo voy a seguir. Pero observe, hermano, observe todas las formas que el faraón, como agente de Satanás, y controlar la adoración a Dios. Escucha, iglesia. Porque faraón quería alterar la adoración. ¿Sabe cómo? Con indiferencia. Escucha, hermano. Faraón quería que el pueblo adorara a Dios, pero que no sea lo más importante. Escucha, iglesia. Hermano, poca importancia por servir a Dios y adorar a Dios se convierte en una crisis. Versículo 8 dice la Biblia: Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. Y cuando usted lee eso fuera de contexto, usted va a mirar, por lo menos lo digo. Pero, ¿qué es lo que está haciendo faraón? Él está reflejando un desprecio. Vayan, adoren a su Dios. Eso no tiene poder. Mira, hermano, tenemos que cuidarnos de una actitud de indiferencia hacia la adoración de Dios. Tenemos que cuidarnos de no actuar con soberbia en cuanto a nuestra adoración a Dios. El faraón dice: ¿y quién es Jehová? En otras palabras, desde el principio, hermano, faraón estaba rechazando la adoración a Dios.
Y yo vengo a decirte, hermano, que la adoración no es una actividad rutinaria, sino que debe ser para los verdaderos creyentes que entienden el poder y los resultados de una adoración auténtica, genuina, hermano. La verdadera adoración, ¿sabe lo que hace? Edifica la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Sabe lo que hace la verdadera adoración? Renueva las relaciones entre los creyentes mientras adoran a Dios. Usted conoce el Salmo 133. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La adoración renueva la relación con Dios. Fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Él está buscando adoradores que le adoren, hermano. Newberg adora a Dios con devoción. Adore a Dios en espíritu. Adore a Dios con verdad. Dale importancia a su culto y adoración a su Dios, hermano. Porque el faraón él quiere distorsionar tu adoración. El otro que quiere hacer el faraón, él quiere alterar la adoración, sugiriendo que se puede adorar sin separarse de Egipto. El faraón quiere que tú adores a Dios, porque quédate en Egipto. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Adoren a Dios, pero háganlo aquí conmigo. Faraón está dando idea de cómo se debe adorar a Dios. Pueden adorar sin salir de Egipto. Le están diciendo: ofrezcan adoración, pero háganlo con sabor a Egipto. Den una adoración, pero den una adoración controlada por el faraón, hermano. Pero Dios estaba exigiendo no solamente adoración, sino santificación. Dios estaba exigiendo adoración y salida completamente fuera de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto representa el mundo. Iglesia, si vamos a ser verdaderos adoradores, no podemos adorar en Egipto. Egipto es el mundo. Dios no desea adoración contaminada con el mundo, iglesia. ¿Qué te dice 2 Corintios capítulo 6 y versículo 17? Dice: por lo cual salid en medio de ellos y aparté, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y yo os recibiréis. Si usted desea ser un verdadero adorador, usted tiene que salir de Egipto. Porque, hermano, adoración sin separación no es adoración. Es una forma de piedad. Adoración sin separación no es adoración. ¿Qué era lo que quería hacer el faraón? El otro punto era: Faraón quería alterar la adoración, sugiriendo que se puede separar de Egipto, pero no muy lejos. Versículo 28 dice: y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, contar que no vayáis más lejos. En el lenguaje espiritual, lo que le está diciendo es: adora a tu Dios, pero puedes seguir pecando. Adora a tu Dios, pero quédate en Egipto, no te vayas lejos. Adora a tu Dios, pero no te acerques tanto a Él. Adora, pero sin olvidarte de Egipto. Porque la propuesta que Faraón nos está haciendo a nosotros es: tú puedes adorar y vivir en Egipto a la misma vez. La oferta que uno está diciendo es: tú puedes cumplir con religión sin tener que alterar tu estilo de vida. Y siempre y cuando vienes y canta y brinca y patalea y te sientes, sigue ahí, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6, él dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pablo lo acentúa en Romanos capítulo número 6 verso 1 2. Él dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde? Y eso hay que explicarlo un día con mucho lujo de detalle. Pablo está diciendo: no, el que está en Cristo no usa el pecado como excusa para justificar su concupiscencia.
sino que usa su postura de adoración y de alabanza para alejarse del pecado. Él dice, versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermano? Escúchame, iglesia, pero Faraón quiere que tú adores, que te separes, pero no te vayas lejos. Él quiere que tú ve a la iglesia, adora a Jehová, pero no te vayas tan lejos de Egipto para controlarte. Lo otro que quiere Faraón es, él quería alterar la adoración, sugiriendo que se puede adorar a Dios sin incluir la familia. Lo que dice el versículo 8. Y Moisés y Faraón volvieron a ser llamados ante el Faraón, el cual le dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos y nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir porque nuestra fiesta es solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. No será así. Ir ahora vosotros los varones y servir a Jehová. Es lo que hace el diablo. Él quiere que tu papá tenga una relación con Dios y que tus hijos estén a la de arriba. Escucha, iglesia. Él le dice, pueden adorar, pero se van solo los varones. ¿Por qué? Porque el faraón estaba aprovechando la familia hebrea para sus propias ganancias. Cuando usted le da lugar al enemigo en su casa. Mira hermano, Juan 10:10 dice que el ladrón viene para matar, para hurtar y para destruir. Y Satanás siempre ha querido dividir la familia en cuanto a la relación con Dios se respecta. Y usted y yo, como sacerdote del hogar, como hombre de la casa, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. En mi casa se adora a Jehová. En mi casa todos servimos a Dios. Pero el diablo le tira esta estrategia a Aarón y a Faraón como para decir, háganlo. Pero ¿cuál era la idea de Faraón? Que los padres conocieran al Dios de Israel, los hijos no. Dividir la familia, hermano. Esa es la estrategia satánica, dividir la familia. ¿Sabe cuántos hogares están divididos espiritualmente? El papá vive en el closet orando. Los hijos no conocen el Dios de los padres. Escucha, iglesia. Y esa es la estrategia, dividir. Pero si usted logra que el diablo entre, usted se va a debilitar. Usted se va a debilitar en su experiencia con Dios, hermano. Y Satanás sabe el poder que tiene una familia que adora a Dios colectivamente. El diablo sabe el poder cuando todos los miembros de la casa sirven a Jehová, hermano. ¿Y qué hace Moisés? Él defendió la familia y defendió el culto a Dios. Y en el versículo 9 él dice, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, hasta con los animales, hermano. Porque él le dice a Faraón, esa es nuestra manera de adorar a Jehová, hermano. Hermano, no cambie su adoración a Dios. No cambie su devoción con Dios por lo que los ídolos de este siglo te ofrecen, iglesia. Se necesita padres y madres que enfrenten a los faraones de este tiempo a favor de su familia. Satanás lo que quiere es aprovecharse de tus hijos. Y los padres iban a adorar, los hijos ahí esclavizados en Egipto. Usted no puede estar contento, o no debe estar contento de que usted tiene una relación buena con Dios y sus hijos están a la derriba espiritualmente. No, que Dios lo salve a ellos como me salvó a mí. No, usted es el sacerdote de su casa, su iglesia. Se necesita a los Moisés que entiendan la importancia de la adoración a Dios en familia. Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy yo te animo, incluye a tu familia en adoración y al servicio a Dios. El deseo de Dios desde el principio es que su pueblo le sirviera y le adorara. Pero hay poderes satánicos, hermano, que siempre quieren oponerse a que usted rinda culto de adoración auténtico por algo no genuino. Escucha, iglesia. Y hoy yo vengo a decirte que Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Dios es un Dios de familia. Y hoy Dios te dice, desato las langostas
y voy a arrasar con todo. Pero en el interín, ocúpate de que en tu casa, porque hermano, mire hermano, ninguna de estas plagas afectó al pueblo hebreo. Es más, en una de las ocasiones Dios le dijo al pueblo hebreo: métanse a Gosén. Y ellos estaban ahí cubiertos en Gosén. Y mientras las plagas estaban arrasando, el pueblo de Dios estaban protegidos. Asegúrate, papá, mamá, familia, que tu casa esté bajo la cobertura del Señor. Y usted que se siente que lo está perdiendo todo, interprete las pérdidas, hermano. Interprete su situación, hermano. Pídele a Dios que le dé discernimiento para discernir lo que usted está pasando y pues pasarlo por el filtro de la voluntad del Señor. Y no espere perderlo todo para rendirte. No espere que se te muera como le pasó al faraón, el primogénito, para luego decir que se vayan. Si por 9 plagas te estoy dando alerta, quiero adoración, quiero que me sirva, quiero que me postre, no quiero que te postre ante otros dioses. Y tú sigues y sigues. Y hermano, no espere hasta perderlo todo. Hoy Dios te dice: alerta, abre los ojos y ríndete. Qué cosas grandes Dios tiene para ti.